Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes acaban de ver, no hay flores en el altar. No hay gloria tampoco. Los ornamentos no son verdes, son morados. Y es que al Adviento se le priva de todo eso como en tiempo de Cuaresma, porque se considera la pequeña Cuaresma, que consta de 4 domingos. El último ya es de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual ustedes no ven todo lo que antes adornaba el altar. Y a la vez el ver el altar así, desnudo, sin flores, pues el alma directamente, espiritualmente se traslada al tiempo de Cuaresma. Y como que hay una especie de tristeza pequeñita en nuestros corazones, pero no es para mal, sino para dirigir las almas directamente hacia un lugar muy específico, que es el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. O también podemos dirigirlo a un lugar muy especial, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ese instante en que Él tiene que juzgar a todas las naciones, y ahí se comprenderán muchas cosas que ahora nosotros no entendemos acerca de la justicia divina. Las señales que preceden el fin del mundo, o mejor, anteceden, más correctamente, a el fin del mundo, son las mismas que se toman de San Mateo, que fue el domingo 24 después de Pentecostés. Es extraño, muy extraño, que en otros lados, no quiero decir lugar, se llega al 27º domingo después de Pentecostés. En realidad nunca ha existido el domingo 27º después de Pentecostés. No en la tradición católica. Como no estoy en el modernismo, no sé hasta qué domingo llegan. Lo que sí sé es que en algunas iglesias o capillas o lo que fuera, oratorios, que sacan este 27º domingo, pues me parece que no es católico, porque si uno está en la iglesia de siempre, debe seguir la liturgia de siempre, y no tiene sentido seguir otro tipo de liturgia que no esté de acuerdo a las tradiciones de la iglesia. Por eso me extraña muchísimo que aún algunos lugares católicos usen la liturgia a gusto y piacere de ellos, sin respetar para ello la liturgia católica. No se puede, en absoluto. Pero vayamos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es precisamente no la parucía en sí misma,
la cual tienen ustedes una explayación completa en el libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol y también evangelista, donde explica muy bien, como ya dije, todo lo que va a acontecer antes y durante, sobre todo durante la parusía. No es mi intención tampoco hablar directamente sobre la parusía en sí misma, porque para eso tuvimos con el padre Basilio explicaciones muy puntuales sobre ese tema. No pienso repetir, porque si no pondría directamente el audio del padre Basilio para que ustedes escucharan qué es lo que dice sobre la parusía en sí misma, sino más bien lo que antecede a la parusía es lo que a mí me interesaría explayar un poquitito en este día. Y se dice en ellas, o en las Sagradas Escrituras, lo que ustedes acaban de escuchar, que habrá un gran temor en nuestros corazones por lo embravecido del mar y las olas que éste levantarán contra nosotros. En sentido literal, podríamos decir que estamos un poco lejos de ello, pero que en cierta manera podemos asegurar que algo está pasando en la naturaleza. Cuando el hombre entra a manejar la naturaleza, esta naturaleza se sale del control del hombre. Pueden causarla, pueden azuzarla, pero no pueden controlarla. Entonces, si hemos visto, y eso es notorio para todos, los cambios bruscos de estación, puede ser que sean estos manipulados o puede ser que no, mas los efectos que de ellos tenemos, por desgracia, se están sintiendo. En cuanto al sentido espiritual, podríamos decir que el mar siempre ha significado el mundo, y las olas que estos levantan son aquellos que son emisarios precisamente de quien maneja el mundo. ¿Y quién lo maneja? Bien sabemos que es el maligno. Nuestro Señor ya lo dice claramente en las Sagradas Escrituras. Si fueseis del mundo, el mundo os alabaría. Y en las tentaciones que se le dan a nuestro Señor, fueron 3, en una de ellas el demonio le muestra todo el mundo y le dice: todo esto te daré si prosternándote me adorares. Entonces, concluyendo que aquí, cuando se refiere al mundo, se refiere a aquel que está en manos del demonio. Y el otro enemigo, ya lo conocemos, es la carne. Pues bien, ¿qué es lo que estos causan en nosotros? Un temor y una angustia. ¿Por qué? Primero, porque nos enfrentamos ante algo que es desconocido para nosotros. Pues, ¿quién conoce
las profundidades de la maldad de los ángeles que han sido arrastrados y llevados al infierno? ¿Quién tiene una noción de lo que ellos pueden hacer contra nosotros, aprovechándose del mundo y de la carne? Si tuviésemos una certeza del mal que ellos están constantemente arrojando al mundo, creo que no soportaríamos la presión tan grande del demonio sobre nuestras almas. Razón por la cual uno debe meditar sobre esto que dice el Evangelio, que este mundo con sus olas, dice, alcanzará en nosotros un temor y un espanto. Y ese temor y ese espanto, lógicamente, que nos está anunciando que algo malo va a suceder y que no podemos abstraernos de él porque está dentro del gobierno y de la providencia divina, que antes de que llegue nuestro Señor sucedan todo este montón de cosas. Y ese temor y esa angustia que siente nuestra alma nace también, en cierta manera, de una carencia de fe, porque se ve en ello no una confianza plena y absoluta en nuestro Señor, sino más bien una desconfianza en nuestro Señor Jesucristo. Y hay que ser sinceros, la fe está disminuyendo, la fe se está disolviendo, la fe como tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, en muy pocas almas se encuentra ya anidada. ¿Cómo no va a haber un temor tan grande de nosotros hacia eso si no tenemos esa confianza firme en nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a asustarnos si no están nuestras almas bien ancladas en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no nos va a espantar lo que el mundo nos pone si cada vez es más catastrófico y más terrible, de tal manera que aún hasta las almas justas se sienten conmovidas en lo más interior de sus almas y se sienten también constreñidas a lanzar ese grito de auxilio a nuestro Señor? Señor, ven, porque si tú alargas tu venida, es muy cierto que nosotros también nos perdamos. Ven, Señor Jesús. Con estas palabras termina el libro del Apocalipsis de San Juan. ¿Y qué hacemos nosotros en cada Padre nuestro que rezamos? Sino que también pedimos que su voluntad se haga, pero que esa voluntad consiste en que Él ya dé por fin todo esto que estamos padeciendo. Bien lo dice el apóstol San Pablo en su epístola, que reinará y imperará la envidia, la embriaguez, y nombra otros tantos pecados que hunden a las almas cada vez más y que son más notorios y que son más descarados. Y no hablemos ya de la cuestión de la religión, porque allí la cosa se agrava un poco más por la confusión, dice el Evangelio, que causará en nuestro corazón todo lo que está por suceder. Pues la confusión no nace sino de una inseguridad y firmeza en la fe.
Pero yo no acuso a quienes tienen o les falta eso, esa confianza en nuestro Señor, porque ya la confusión está generalizada y es preciso pedir a nuestro Señor que de una vez se defina la situación que se vuelve ya insoportable. Porque, como se dice en San Mateo, si en este momento de confusión os dijeren, aquí está el Cristo, venid para acá. No, aquí no está, está en este otro lado, venid para acá. No, está en este otro lado, venid para acá. Pues en ninguno de los tres lados está. ¿En dónde está nuestro Señor realmente? Y por otro lado también dice que en esta confusión es lógico que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y en qué consiste esto? Que aflorarán los falsos profetas. ¿Y qué es lo que predicarán los falsos profetas? Lo que profetizaron también aquellos falsos profetas antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Tanto que los profetas enviados por Dios tenían que salir en defensa de Dios y decir y desmentir a los falsos profetas que surgieron durante todo ese tiempo. No es la primera vez que surgen falsos profetas, ni será la última hasta que venga el deseado de los collados o hasta que venga el fin del mundo. Los falsos profetas están y nos invitan y nos dicen y nos halagan de tal manera que nos confunden también, porque no dicen la verdad el uno con el otro, sino mentira. Y al decir mentira es contraria a la verdad. Y nos advierte muy bien nuestro Señor cuando nos dice, no los sigáis, no salgáis, no andéis tras de ellos, porque ciertamente que os conducirán a una confusión más grande y más terrible que la que estáis padeciendo. En virtud de este ecumenismo desembocado que ha surgido de las entrañas mismas del infierno, es que se genera esta confusión tan grande en donde dice un maometano, aquí está Dios, y hay quien se lo cree. Dice un protestante, no, está aquí, y hay quien se lo crea. Y así viene un modernista y nos dice, no, está con nosotros ahora. ¿Pero cómo? ¿No estaba antes en la Iglesia Católica? Sí, pero nosotros hemos comprado el derecho de autor. Y por esa razón está ahora con nosotros y no con ustedes. Díganme, escuchando a todos estos, quien no tenga la suficiente raíz espiritual y intelectual, ¿esto no le sirve de confusión? ¿Esto no lo arrastra al error? ¿Esto no hace que él se integre a la ola que desprende el mundo y que lo arrastre a las mismas entrañas del mundo, que no es de Dios, sino del diablo? Hoy más que nunca necesitamos no solamente orar, sino creer firmemente en que nuestro Señor Jesucristo no se puede contradecir a sí mismo y que Él no es el autor de esta confusión
que por desgracia azota a la humanidad. ¿Por qué? No porque Él nos haya abandonado, sino porque nosotros lo hemos abandonado. Porque aquellos que deberían seguirlo fielmente ya no lo siguen. Más bien lo atacan. Y en consecuencia también generan ellos en nuestras almas la confusión, el escándalo, porque no esperábamos tal situación de estos altos jerarcas de la Iglesia, si se les puede llamar así a quienes son enemigos de Dios. Y se han convertido al mundo, cuando Dios nuestro Señor lo dijo muy claramente a sus discípulos: vosotros no sois del mundo. Si del mundo fuerais, el mundo os alabaría. Y es la señal, el discernimiento de espíritus correcto. Si el mundo los halaga, si el mundo los regala, si el mundo los apapacha, no sois de Dios. Y si no sois de Dios, ¿por qué decís que predicáis a Dios? ¿Por qué engañáis a la gente de esa manera, asegurando que tenéis la verdad vosotros, y no que ésta mora en lo profundo de la Iglesia Católica? Que se haya reducido a la Iglesia Católica a la más mínima expresión, ¿no es acaso también la pasión de la Iglesia misma, esposa mística de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? ¿Cuántos en la actualidad se mantienen fieles a la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo? Son pocos. No nos engañemos. No son multitud. Son pocos. Por eso es que nuestro Señor repetidamente nos dice: no temáis, pequeña grey. Pero yo pertenezco a esa pequeña grey. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Debemos, pues, para tener la seguridad de que estamos en el recto camino, orar y pedir, sin duda, a la Santísima Virgen María, que, como dice Monseñor Lefebvre, ella no es liberal, ella no es modernista, ella no es ecumenista. Y al no ser ninguna de las tres cosas, entonces es fiel discípula de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que ella sabrá dirigirnos en medio de este mundo embravecido que levanta tales y cuales olas con el deseo de querer devorarnos? Ella. Antes del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la parucía, debe venir el triunfo de la Santísima Virgen sobre el mundo y contra el demonio y contra la carne. Eso ya está también profetizado. Eso se encuentra en el libro del Apocalipsis de San Juan. No es que estemos inventando nosotros esto. Que no hemos llegado a eso es porque ahora se está librando una batalla intensa entre los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre.
Pero como dijo ella, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Quiere decir que estamos en esos prolegómenos del triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y mientras no se consolide este dominio o esta profecía acerca del triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, no vendrá la parucía. Acojámonos a ella. Pongámonos bajo sus alas protectoras o bajo su manto, si mejor lo quieren, para que ella nos conserve en la fe, nos conserve en la verdadera doctrina, porque ella no es ninguna de las tres cosas que ya hemos mencionado, y tenga la plena seguridad de eso. Por eso es que ella fue excluida, minimizada o hasta ridiculizada en el Concilio Vaticano II. Y eso lamentablemente es triste. Que ellos, pues claro, si son enemigos de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, ¿por qué no lo van a hacer de su madre? Pero nosotros no. No queremos ser enemigos de la Santísima Virgen María, sino que al contrario, todo lo contrario, queremos ser sus hijos, ya no predilectos, porque sería un grandísimo honor ser hijos predilectos de la Virgen, sino cuando menos que seamos hijos de ella, no que seamos unos San Juanes. ¿Quién era el hijo predilecto después de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María? Pero sí que nuestro corazón sea mariano, sea de ella, y a ella se entregue, porque es la forma más directa de llegar al cielo. Lógico, pasando por nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.